hace un par de años tuve la oportunidad de, bueno, tengo un hermano que es policía y lo iban a ascender de grado, así es, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces era en Cuenca la ceremonia y bueno, y fuimos con toda la familia y era algo interesante porque toda la ceremonia legalmente estaba alrededor de un hombre que era el comandante general de la policía, ¿no es cierto? Entonces ya empezó porque él llegó, todos se paraban porque él se paraba, ¿no? Y después me estaba pensando yo en esa ceremonia, decía, tantos miles de hombres que están bajo su autoridad y lo reconocen como autoridad, sea quien sea, cual sea el nombre de la persona, ¿no? Y yo me puse a pensar cuando estaba preparando este sermón, digo, y nosotros los creyentes y los cristianos, ¿bajo qué autoridad estamos? ¿No? Cierto que tenemos autoridades civiles, políticas y todo eso, ¿no? Pero ¿qué es la autoridad para nosotros? ¿No? Sobre o bajo quién estamos, a quién somos sumisos, ¿sí? Y es una pregunta, ustedes, ¿cuál es su autoridad en cuanto a fe? ¿Cuál? Ok, Dios, claro, podemos decir Dios, ¿no es cierto? Pero legalmente, ¿cómo podemos saber qué es lo que Dios está demandando? Y es su palabra, ¿no es cierto? Conocida como la Biblia, ¿sí? Ok, entonces, reconociendo que Dios es nuestra autoridad, ok, pero Dios está hablando y está hablando a través de ¿qué? De la Biblia. Entonces la Biblia es nuestra autoridad, ¿sí? Entonces tengo aquí algunos datos muy generales, como cultura general cristiana, podríamos decir así, de la Biblia. La Biblia es un conjunto de 66 libros, creo que todos sabemos eso, ¿no es cierto? Escrito aproximadamente entre 1500 a 1600 años, ¿no es cierto? Unos 1500 antes de Cristo y unos 100 después de Cristo, ¿sí? Está dividida en dos grandes partes, conocidas como el Antiguo Testamento, compuesto por 39 libros, y el Nuevo Testamento con 27 libros, ¿no es cierto? ¿Ok? Y dentro de estas dos partes tenemos una división casi de 8 grupos de libros agrupados exactamente según el estilo literario. Entonces tenemos historia, tenemos poesía, tenemos profecía, tenemos los evangelios. Entonces son 8 estilos literarios, ¿sí? Escrita aproximadamente por 40 hombres, ¿no es cierto? Autores humanos, ¿ok? De diferentes quehaceres de la vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí pastores, granjeros, reyes, médicos, pescadores, sacerdotes, filósofos, ¿sí? Y es algo interesante, ¿no es cierto? Esos son aspectos generales de la Biblia que asumimos como nuestra autoridad porque es de parte de Dios, ¿sí? Francamente, para hacer este sermón estaba leyendo y escuchando algunos otros sermones, ¿sí? Y no voy a decir que todo es mi autoría ni revelación mía, ¿no? El Señor solo me ha dado la capacidad para poder hablar, no me voy a inventar nada, ¿ok? Entonces, en especial estuve leyendo un libro que se llama La autoridad de la Biblia, de un maestro muy admirado por mí que ya falleció, uno de los mejores teólogos latinoamericanos, que se llama René Padilla. Entonces, para que, si ustedes lo consiguen, no sé, van a encontrar muchas cosas de las que estoy diciendo y voy a decir, ¿ok? Entonces vamos a ver 3 razones para considerar a la Biblia como mi autoridad, ¿sí? A pesar de que nosotros podemos ver como tal es un libro con papel impreso, con signos gramaticales, ¿sí? Con reglas ortográficas y todo un montón de cosas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, cuando lo vemos así, podemos pensar de que
puede ser un libro más, ¿sí? Pero vamos a ver 3 razones por qué puedo considerar a la Biblia como mi autoridad. Y la primera razón es, y por supuesto, si es que esa autoridad es a quien debo someterme y ser sumiso, ¿sí? La primera razón es porque su autor es Dios, ¿sí? El autor de la Biblia, por supuesto, es Dios. ¿Cómo? Ya aparte hemos visto y vamos a ver también, ¿sí? La autoridad de la Escritura se origina en la autoridad de Dios. Cuando leemos, hay 2 textos que yo he puesto aquí como base. La primera es un texto muy conocido, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16 al 17, que empieza Pablo al escribirle a Timoteo y dice: toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura, ¿sí? Ok. Entonces, claro, todo el texto dice: y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado en toda buena obra. Entonces podemos ver aquí que los autores humanos de la Escritura utilizaron sus dones y fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí? Y el otro texto que también voy a tomar mucho en cuenta es un texto también muy conocido, yo creo que por muchos de ustedes, segunda de Pedro 1:21. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Ok? Cuando podemos ver esto a simple vista así, ¿cuál es el autor intelectual de la Biblia? Es Dios, ¿no es cierto? Entonces, esa es la razón por la que podemos creer. La autoridad de la Biblia se deriva de su conexión con la revelación especial de Dios, ¿sí? Entonces, la Biblia es el testimonio de Dios y Dios es el testimonio de la Biblia. Siempre va a funcionar así. La única autoridad absoluta es aquella que reside en Dios, ¿sí? Su manifestación más precisa coincide con la automanifestación de Dios en el plano de la historia, porque la Biblia está hablando de una historia de aproximadamente unos 5,000 años, ¿sí? Unos dicen un poquito más, otros dicen un poquito menos, ¿ok? Orientada hacia la formación de una nueva humanidad en Cristo Jesús, por supuesto, ¿sí? Entonces, la definición del sentido y el alcance de la autoridad bíblica solo es posible cuando se coloca a la Biblia dentro del contexto del hecho de la revelación y de su propósito soteriológico. Es una palabra técnica, no me gusta mucho utilizar las palabras técnicas, pero ¿qué es soteriología? Es la doctrina referente a la salvación, ¿ya? ¿Ok? Entonces, cuando usted habla la doctrina de la salvación, está hablando de soteriología, ¿sí? La concepción misma de las escrituras autoritativas supone no solo que Dios se ha revelado, sino que se ha revelado así simple, sino que se ha revelado mediante modalidades que por un lado hacen posible y por el otro lado exigen la existencia de la Biblia, ¿ya? Entonces, el libro que tenemos aquí comienza a tener un valor mucho más grande y más significativo, y debería serlo así para nosotros, ¿sí? Que involucran el acontecimiento histórico, el habla divina y la encarnación, ¿sí? No solo es gnosticismo, o sea, eso no solo es conocimiento. Y la sustancia de la revelación especial es la acción redentora de Dios en el seno de la historia, o sea, la historia de la salvación, la redención, ¿sí? Y ese es el énfasis a largo de toda la Biblia, la historia de la redención, que nosotros no somos el centro de la historia de la redención ni de la Biblia, es Cristo. Él es el centro, porque podemos ver la misericordia de Dios. Cuando ustedes lean a Romanos capítulo 3, ¿sí? Solo encontramos ahí cómo lo hizo Dios en su misericordia. Entonces nos deja a un lado a nosotros legalmente, porque en ese plan
solo colaboramos estando muertos en delitos y pecados, ¿sí? Pero podemos ver la misericordia de Dios, la gracia de Dios, ¿sí? Y esa es la historia de la redención, ¿ok? Entonces, la redención no solo es conocimiento, sino cuando vemos la Biblia está dentro de la historia y no se lleva a cabo mediante fórmulas doctrinales, sino mediante acontecimientos de la historia, como es el plan de Dios para mostrar su amor, su misericordia y para mostrar su redención, ¿ok? Entonces la Biblia forma parte de la historia de la salvación y de allí deriva su autoridad como el registro fidedigno y fiel de los acontecimientos, ¿sí?, de la redención, pero a la vez es parte de ella misma, o sea, de la redención también, ¿sí? Entonces, ya que el libro por medio del cual esos acontecimientos son actualizados generación tras generación mediante la acción del Espíritu Santo, ¿sí? Y cuando hablo de actualización, no es que como el iPhone que se actualiza y ahora es mejor, no, sino que se recrea de nuevo, esa es la idea. Entonces la generación, cuando estén mis nietos, si Dios lo permite, ¿sí?, no es que se va a ver una nueva actualización, no, sino que se va a recrear de nuevo la palabra, porque la palabra no ha cambiado desde algunos miles de años, porque el plan de Dios es perfecto y no ha cambiado, ¿sí? No hay nueva revelación, ¿sí? En ese sentido quiero que quede claro eso de cuando estoy diciendo de actualización, para que no vayamos a pensar que hay nueva revelación, ¿sí? No hay. Ese es creemos nosotros de que el canon, como se lo conoce, ya está cerrado. Claro, hay grupos que creen que el canon está abierto y los predicadores se inventan nuevas cosas o creen inventarse nuevas cosas como revelación de Dios, ¿sí? Son posiciones. Otros creen de que la Biblia no es el total de la palabra de Dios, sino que contiene palabra de Dios. No sé si me entienden la diferencia, ¿sí? Entonces, ciertas cosas son palabra de Dios y ciertas cosas no. Nosotros creemos que la palabra es la totalidad, hasta la coma que podría estar ahí fue inspirada por Dios, ¿sí? Ok, y por algo está escrito, podemos tener muchas, ¿sí?, por algo está escrito. Entonces, como parte de Dios, o sea, la Biblia, o sea, la palabra parte del sentido de Dios, la palabra revelada antecede a la palabra inspirada y escrita. La escritura es la última proceso de la revelación de la palabra, ¿sí? Si ustedes pueden leer el texto, por ejemplo, los evangelios, ¿sí? Los evangelios no fueron escritos como alguien que, ve ahí va Jesús, voy a escribir ahí va Jesús, y al tanto, no. Si ustedes revisan los evangelios, fueron escritos, plasmados después de un tiempo, ¿sí? Pero Jesús no existió en ese momento, ¿sí?, sino ya estaba revelado desde hace algunos miles de años, ¿sí? Por eso es que la palabra revelada antecede a la palabra inspirada y escrita, ¿ok? Entonces, podemos ver en la dimensión de Dios cómo Dios planificó todo esto, ¿sí? Ok, entonces por lo tanto la Biblia se convierte en autoridad absoluta por sí mismo y en sí misma como testimonio de la revelación y de la verdad de Dios, ¿sí? Entonces podemos entender que su autor es divino y es sobrenatural para que encaje todo esto. Y por ejemplo, cuando lo leemos a Moisés, Moisés escribió el Génesis muchos años después, ¿sí? Está contando la historia de muchos años anteriores, ¿sí? Y Moisés dice, y dijo Dios, en el Génesis, ¿no es cierto? Y dijo Dios, esa es la frase más repetida casi en el Génesis 1, y dijo Dios, ¿sí?, que sea, y fue, y existió,
¿sí? Porque dijo Dios, ¿ok? Entonces, la escritura escrita solamente certifica y da testimonio de la inspiración de Dios, y a la vez esta inspiración certifica y da testimonio de la revelación de Dios. Ahora, volvamos un poco al texto, ¿sí? La frase inspirada por Dios viene de una palabra del griego, ¿sí? A veces no me gusta mucho porque ni yo entiendo el griego, ¿ok? Pero hay una palabra en griego que dice theopneustos. Esta es una palabra compuesta y consta de dos partes. La palabra Dios es teo y la palabra respirar o respiro es epneo, ¿sí? Entonces, cuando vamos a ver eso de inspiración, toda la escritura fue inspirada por Dios, ¿sí? Quiere decir que Dios el término de inspiración es diferente a la inspiración que nosotros podemos tener, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros leemos un buen poema o escuchamos un buen pasillo a veces y vemos que se inspira en el amor, se inspira en una persona porque lo ven, ¿no? En la inspiración de Dios es diferente, ¿ok? Dios, no es que el autor estaba pensando en Dios para poder escribir, ¿no? Aquí es al revés. Dios respira al autor, ¿sí? Y el autor está inspirado. No sé si me van a entender cómo es al revés. Nosotros lo hacemos diferente, ¿sí? Nosotros podemos ver, digamos, una rosa, y la rosa es el motivo de mi inspiración, y digo, qué hermosa rosa, rosa tan maravillosa, ¿sí? ¿Okay? Pero en el sentido, cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios, es al revés, ¿sí? Por eso es que es de respirar, es como que Dios hace, exhala, y ahí da la inspiración Él, para que el escritor se sienta inspirado y escriba, ¿ok? Bueno, y esta inspirada por Dios solo demuestra y enfatiza la autoridad divina de la escritura, ¿sí? No podemos dudar eso, ¿sí? Solo enfatiza la autoridad divina de la escritura. Cuando la Biblia habla, ¿quién habla? Dios. Entonces usted puede decir, vamos a escuchar a Dios, o abramos la boca de Dios, ¿sí? Porque Dios nos susurra a través de la palabra, ¿sí? Al oído. No es que cierro los ojos y me concentro, ¿sí? Y sale la inspiración. No, ese es juego chino, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí está la palabra, ¿sí? Ya no hay más revelación, ya no hay nada, ¿sí? Así que si usted a alguien le dice, el Señor me dijo que te digan, usted dígale, a mí no me ha dicho nada, ¿sí? Todavía, ¿ok? Los escritos mismos tienen la característica de ser inspirados por Dios. Ahora, volviendo un poco al asunto de inspiración, es del aliento de Dios mismo, ¿sí? Los escritores hablaron del aliento de Dios mismo, ¿sí? Entonces, los hombres que escribieron las Sagradas Escrituras no fueron simplemente secretarios. A veces podemos tener la concepción de que eran secretarios y Jesús y el Señor se paseaba ahí delante. A ver, anota Pedro. Y Pedro. ¿Sí? Anota Pablo. ¿Sí? No era esa la situación. Lo maravilloso fue que Dios usó, ¿sí?, personalidades de hombres pecadores, por supuesto, expresó conceptos de sus propios esquemas y modelos mentales. Recordemos que eran diferentes tipos de gente que vivía en diferentes situaciones, en diferentes tiempos, ¿sí? Entonces tenían prejuicios también, no podemos decir que no, igual que nosotros, gente pecadora, igual que yo, ¿sí? Entonces, ese tipo de hombre escogió Dios para expresar, ¿sí? Pero sin embargo, como
consiguió comunicar exactamente lo que él quiso decir, ¿sí? Y por medio de estos hombres, Dios comunicó lo que él quería decir, ¿sí? Y que es su palabra que hoy tenemos y conocemos como Biblia, ¿sí? Por ese motivo y por esa simple razón es de que yo debo reconocer la palabra como mi autoridad y a quien yo debo someterme, ¿sí? Y ser sumiso, ¿ok? No al pastor, ¿sí? Que también el pastor tiene que buscar someterse a la autoridad de la palabra, ¿sí? Porque también somos pecadores, ¿ok? Entonces, tiene que ser fiel a Dios, ¿sí? Fiel a su palabra. Su palabra habla de muchas formas. Las escrituras son la voz de Dios al alma humana. Es inconcebible que Dios le diera a su pueblo un libro en el cual no pudiera confiar. Y que Dios cada vez, me he olvidado de poner, y me llame a mí, a ver, Pastor James, escriba esto porque me he olvidado de poner, súmele ahí a la palabra. No, es inconcebible de que Dios pueda, ¿sí?, le dé a su pueblo un libro en el cual su pueblo no pueda confiar, ¿sí? Él es el Dios de la verdad, dice Deuteronomio 32:4. Juan 14:6 dice, Jesús es la verdad, ¿sí? O sea, da testimonio de Dios mismo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, primera de Juan 5:7. Y Jesús dijo de las Escrituras, tu palabra es verdad, en Juan 17:17. ¿Y acaso esta no es suficiente razón como para creer y para someterme a la autoridad de la Escritura? Claro que a veces en nuestra pecaminosidad impresionante, nosotros cuestionamos la palabra y no le hacemos caso en un montón de cosas, ¿sí? Y no le hacemos caso, a veces somos rebeldes. Yo soy rebeldísimo, ¿no? Pero es el autor de la palabra, de lo que está plasmado aquí en signos ortográficos gramaticales de un idioma que se llama español, ¿sí? Y podemos leer, el autor intelectual se llama Dios, ¿sí? Y podemos ver su firma ahí. Ok, ¿cuál es la segunda razón? La segunda razón que podemos ver es que la Biblia se autosostiene a sí mismo. ¿Ok? ¿Y ahora cómo? ¿Sí? La evidencia de la autoridad de la Biblia se divide en dos categorías principales. ¿Ok? Las evidencias. Hay un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto, de un escritor que se llama John McDowell. Es impresionante, creo que ya no. Escribió 2 tomos, él era medio ateo y tratando de encontrarle la falla a la Biblia, terminó convirtiéndose, ¿no? Ok, evidencias internas, por ejemplo, ¿sí? La misma Biblia afirma ser palabra de Dios. ¿Okay? Porque no tenemos en cierta forma otra evidencia, ¿sí? La misma Biblia afirma ser palabra de Dios. Entonces usted puede abrir la Biblia y puede encontrar, por ejemplo, como el ejemplo de Génesis que decía, y dijo Dios, está plasmado en la palabra, ¿sí? Es una evidencia interna de la misma palabra, ¿sí? Muchos de los autores sí sabían que estaban escribiendo las palabras de Dios, y creo que algunos parece que no entendían muchas veces que estaban escribiendo la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, volvemos al texto, 2 Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios. Jesús dijo, ¿quién da testimonio de mí? Los salmos, ¿dónde estaban los salmos? En la misma escritura. La ley, ¿dónde estaba? En la misma escritura. Los profetas, en la misma escritura, ¿no es cierto? Por eso es impresionante la Biblia, porque la Biblia mismo se autosustenta, ¿sí?
y muestra su autoridad como palabra de Dios. Por eso dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Pedro dice, ninguna profecía jamás hizo acto de voluntad humana, sino que los hombres movidos por el Espíritu Santo hablaron de parte de ¿quién? De Dios. ¿Sí? Entonces, estamos estudiando en el ESI, estamos estudiando Romanos, y siempre Pablo está diciendo, como dice la Escritura, ¿sí? Y como dice la Escritura. Jesús dice, escrito está, ¿no es cierto? ¿Okay? Eso es que la Biblia se autosustenta ella misma. Por eso creemos que es la palabra de Dios, ¿sí? Porque la misma palabra se fortalece, se sustenta y se defiende a la vez, podríamos decirlo así, ¿sí? ¿Qué otra evidencia interna? Dice en Juan 13, Juan 16:13 dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, Él os guiará a toda verdad. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo, ¿sí? No puede haber palabra y el poder de la palabra sin la acción del Espíritu Santo, ¿sí? Que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado. ¿De qué más convence? De juicio y de justicia, dice, ¿no es cierto? Entonces, el Espíritu Santo es el que asegura de que lo que está plasmado es cierto, ¿sí? Y lo que está cierto asegura que el que inspira es el Espíritu Santo, o sea, es Dios, ¿ya? Esa es la evidencia interna. A veces parece como medio así como un círculo, ¿no es cierto? Pero así es, ¿sí? Dios habló, reveló, inspiró y se plasmó. Pero esto que es plasmado, otra vez, da evidencia de que Dios reveló, inspiró y se volvió a plasmar, ¿sí? Entonces, por eso es que la Biblia no tiene errores en su original, ¿sí? En su original no tiene errores. Creemos de que por situaciones de lenguaje, de idiomas, al traducir a veces no existen las palabras correctas en los diferentes idiomas para expresar exactamente lo que dice en el original, ¿sí? Entonces, pero eso es un estudio mucho más profundo para saber en dónde podían estar pasando esas cosas, ¿sí? Ok, otra evidencia eterna, ¿sí? Nadie ha transformado su vida porque ha querido. Personalmente a mí me ha pasado eso, ¿sí? Yo no como dice la palabra en Romanos, todos han hecho lo malo y todos se han desviado. Entonces, no es que un día me levanté con el pie derecho y quise ser bueno y quise creer en Dios, no, ¿sí? Ese es el poder de transformación que tiene la Biblia intrínsecamente, ¿sí? La capacidad de transformar a las personas cuando leemos la Biblia. Un ser humano no tiene la capacidad de transformarla a una persona, ¿sí? Claro, la gente viene a recibir consejería, pero creo que muchos se van iguales o peor que cuando vinieron, ¿no? Solo la palabra de Dios, por la acción y el poder del Espíritu Santo, puede transformar la gente. Romanos 4:12 dice, sin duda la palabra de Dios es viva. Cierto que aquí está impresa, pero tiene vida a través del poder del Espíritu Santo, ¿sí? Viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, ¿sí? Hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿sí? Es una evidencia interna de la palabra, con la acción del Espíritu Santo. Si no, nuestras vidas no pudieran haber sido transformadas ni cambiadas. Y podemos ver, ¿sí? Aquí estaba anotando, podemos ver cómo
mucha gente, digámoslo así, delincuente, voy a utilizar ese término un poco más, delincuente, pudo haber sido transformado. ¿Sí? Pero no fue por la oración de alguien, ni porque él quiso aceptar a Dios, es por el efecto de la palabra y por el efecto del Espíritu Santo en la vida de uno. ¿Sí? Y eso, si no leemos la palabra, no va a pasar nada. ¿Sí? Y hasta podemos leerla también. Sí podemos leerla. Y puede que no, el Espíritu Santo no actúe. Yo conocí por lo menos en tiempos de la universidad, muchos profesores nos daban materialismo dialéctico, ¿sí? Y nos enseñaban todo el marxismo y leninismo ahí en la universidad. Entonces por eso ahí surgió la teología de la liberación y todo un montón de cosas, ¿no? Y sabían Biblia, igual que el diablo. ¿Sí? Sabían algunas cosas de la Biblia, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque, como vamos a leer a ver qué dice, ¿sí? Pero no la leían con el objeto de que Dios alimente su alma y su espíritu, sino que para criticar, ¿no? Y sí, yo a veces me quedaba impresionado, ¿okay? Pero la palabra de Dios, como dice, es viva, porque el Espíritu Santo le da la vida. Y en ese proceso, cuando usted lee, ¿sí? Tiene que pedirle al Espíritu Santo que le dé la capacidad para poder entender. Y de aquí a aquí, va a pasar el milagro, ¿sí? Porque si no, podemos leer la Biblia como cuando leemos Caperucita Roja, ¿no es cierto? Así, para entretenimiento. Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? La mente transformada, solo la palabra de Dios puede transformar la mente del ser humano, el corazón, porque el corazón del ser humano que está perdido. Ese es el normal, ¿sí? Si Dios, a través del poder del Espíritu Santo, no lo toca, nadie lo va a tocar, ¿sí? Entonces la Biblia ha cambiado nuestras vidas. ¿Lo creemos así? Ok, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a ver aquí algunas evidencias externas, ¿sí? Ya vimos algunas cuando yo hablé antes acerca de algunas características generales de la palabra, ¿sí? Entonces fue escrita más o menos durante un periodo de 1500 años, fue escrito por más de 40 autores humanos en el caminar de la vida, ¿sí? Por ejemplo, fue escrito en tres continentes, Asia, Europa y África, ¿sí? Podemos verlo a Moisés, por ejemplo, Moisés tenía una educación real porque vivió como nieto del faraón, ¿no es cierto? En los palacios reales, ¿ok? Y fue un profeta de Israel, por supuesto, ¿ok? Pedro, un pescador, Salomón fue un rey, Lucas un médico, Amós fue un pastor, Mateo un recaudador de impuestos, odiado por el pueblo de Israel, ¿sí? Y todos los escritores eran de orígenes y ocupaciones muy diferentes, ¿sí? Imagínense recopilar un libro en el lapso de 1500 años, pasan muchas generaciones, pero el plan de Dios fue perfecto. Eso es lo admirable. Ese es lo admirable de Dios, cómo pudo hacer la unidad de la palabra en ese tiempo, en ese periodo, y nadie se contradice, ¿sí? Nadie se contradice, eso es lo impresionante. Por eso es que es una razón para poder conceptualizar de que la palabra, al ser inspirada por Dios, es mi autoridad y es a quien yo me someto, ¿sí? Soy sumiso.
es la autoridad, ¿sí? Podemos ver que también fue escrita en muchas diferentes circunstancias. Los escritores bíblicos, por ejemplo, David escribió en tiempos de guerra, en tiempos de paz, y él era un rey, ¿no es cierto? ¿Sí? Jeremías, Nehemías. Bueno, Jeremías también escribieron en el triste momento de la caída de Israel, pero podemos ver Nehemías sentado sobre las ruinas de Israel, ahí de Jerusalén, llorando. Qué tristeza. Pero Dios me permitió un día visitar la cárcel del apóstol Pablo en Roma. Yo creo que ninguno de nosotros aguantaríamos una hora ahí. Tiene un diámetro casi más o menos de unos como de aquí a la pared, así, de pura piedra, un nivel bajo la tierra, o sea, como decir un subterráneo, y en el centro de todo tenía una como alcantarilla, casi del mismo tamaño de una alcantarilla que nosotros vemos por la calle, ¿sí? Que cuando llueve duro se revientan, de ese diámetro así. Y Pablo, en un ladito, dicen, escribían con antorcha, no había luz, ¿sí? No había luz. Ya no culpemos a Novoa por la falta de luz. Pero no había luz, con antorcha, ¿sí? En el otro ladito comían y en otro ladito sus necesidades. Y era así de pura piedra. Digo, Señor bendito, cómo estando ahí, cómo se le tuerce el corazón a uno y decir, y este hombre vivía gozoso y sumiso a Dios. Es impresionante cómo Dios actúa, ¿sí? Y ahí escribe y anima. Cuando leemos la segunda carta de Timoteo, ¿cómo lo anima a Timoteo? Que Timoteo quiere botar la toalla, así como yo muchas veces, del pastorado ahí en Éfeso, ¿sí? Y Pablo, estando en esa condición, lo anima. Digo, qué impresionante. A mí me duele la cabeza, no quiero ni animarme yo mismo. Peor a otro, ¿sí? Pero eso es como Dios actúa. El escritor bíblico vivieron diferentes circunstancias, ¿no es cierto? Muchas, tal vez tan difíciles, tal vez otras estaban en otra situación, en paz y todo eso, ¿sí? Pero esa es una evidencia externa que nos muestra el poder de Dios, que la Biblia se autosustenta ella misma, se autodefiende de que es la palabra de Dios. Y para mí debe ser algo serio, ¿sí? No es para manipular gente, no, es para mí, ¿sí? Cuando yo me prediqué como 10 veces esto y cada vez me sentía peor, porque decía que yo no asumo la autoridad de la palabra. Qué vergüenza, mi Señor. Y me paraba frente al espejo y decía, ni siquiera pelo me sale ahí para cambiar la historia de la predicación, ¿cierto? Ahí estaba. Y dije, el primer desobediente soy yo. Ok, vamos a seguir, ¿sí? Aparte de eso, tenían diferentes propósitos para escribir, ¿sí? Entonces podemos ver, Mateo, ¿a quiénes escribió? ¿Qué quería Mateo decir? Les escribió a los judíos, indicándoles que Jesús era el Mesías, ¿sí? Lucas les escribió a los intelectuales, porque era un médico, ¿ok? Juan les escribió a los cristianos. Pablo les escribió a las iglesias porque tenían algunos problemas. Isaías escribió para advertir el juicio venidero de Israel de parte de Dios en su pecado. Y todo eso en la línea de Dios muestra un solo propósito: la redención. La redención de Dios, la salvación, no está basada en nosotros,
sino está basada en el propósito, en la misericordia, en el poder y en la gloria de Dios Todopoderoso. Cuando Efesios dice, ustedes estaban muertos en delitos y pecados, ¿cómo? Yo siempre he dicho eso, ¿cómo participa un muerto de su funeral? Estando ahí muerto. Así nosotros participamos de la redención, estando muertos. El resto lo hace Dios. Y es el propósito de Dios a través de la Biblia. ¿Sí? Ok. Y cuando nos podemos leer toda la palabra, ¿sí? Encontramos cientos y cientos de versículos que hablan de la autoría de Dios y hablan de que cómo la Biblia se sustenta a sí misma. ¿Sí? Y eso es impresionante. Jesús, cuando fue tentado por el diablo, ¿a dónde acudió? A la Escritura. Escrito está, dijo, y muestra el poder de la Escritura. ¿Sí? No dijo, te voy a exterminar, Satanás. ¿Sí? Solo dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Podemos dudar del poder de la palabra? Dios quiere que no. Ok, ¿sí? La tercera razón por la que debemos creer como a la Escritura como la autoridad es que nos alcanza también a nosotros, ¿sí? Sabemos que el origen de la Biblia es divino porque es la palabra de Dios, ¿sí? Si Dios lo dijo, lo creo y lo obedezco. Buenazo sería, ¿cierto? Así de sencillo, por lo menos así debería ser, ¿ok? Por lo tanto, la necesidad de tener una ley escrita para vivir es inherente. No estoy de acuerdo con muchos que a veces dicen la Biblia es el manual del cristiano. No es un manual, yo creo, personalmente. Para decir esto me puse a mí me gusta ser travieso con la lavadora, con la secadora, eso, y nunca les termino de arreglar. Al final tengo que ir a buscar un técnico. Pero busco el manual, pero a veces tampoco ni lo puedo leer al manual. Dice, conecte en 110, así, tum, tum, tum. Pero la Biblia no es así. Por eso es que me atrevo a decir, y no estoy de acuerdo cuando alguien dice que la Biblia es un manual del cristiano. No, ¿sí? Ok, pero era necesario, inherente a nuestra naturaleza pecaminosa, pues sin algo que rija nuestra vida y delimite nuestro actuar, nos perderíamos del camino que lleva a Jesús, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo nos alcanza? Pablo les dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2, 13 y 14, dicen, así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que predicamos, ¿sí?, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes, ¿sí? Eso es lo que tiene que aquí, ¿no es cierto? Esta es palabra de Dios. Claro, a veces decimos, palabra de Dios, te alabamos, Señor, dicen unos. Pero es la palabra de Dios. Y tengo que ser como obediente, ¿sí? Entonces el Evangelio tiene un contenido doctrinal que se comunica en palabras y se percibe intelectualmente, por supuesto. La autoridad formal de las Escrituras existe en función de la autoridad material y espiritual de Jesucristo, ¿sí? Pero la experiencia de esta es posible en virtud de la realidad de la autoridad, ¿sí? O sea, la Escritura, ¿sí? La Escritura. Juan 14:15, en palabras de Jesús, dice, si ustedes me aman,
obedecerán mis mandamientos. Y le preguntaron a Jesús, ¿cuáles son los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo. Ok. ¿Y amarás a quién? Wow. Qué interesante. Y a veces hay cosas como que se nos vuelven imposibles. Amarás a tu enemigo. Qué interesante, ¿sí? Porque a veces decimos un montón de cosas de otra gente, ¿sí? Y tal vez no los concebimos como enemigos, ¿sí? Pero sí nos expresamos muy feamente de otras personas, porque no estamos de acuerdo con lo que piensan ni con lo que hacen. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, ¿sí? O sea, todo es sobrenatural en el poder de Dios, ¿sí? A veces muchos de nosotros antes de que el Señor nos llamara a creer en Él, creemos que creemos en Dios, ¿sí? Y a veces creemos que creemos en Dios, pero legalmente no creemos. Y solo creemos hasta cuando el Señor, por su poder sobrenatural y el Espíritu Santo, nos ilumina y venimos a creer en Él, ¿sí? Ok. Por lo tanto, el Espíritu da testimonio de Dios y por lo tanto es el Espíritu Santo el que mantiene la dimensión personal de la autoridad divina. La autoridad de la Biblia no es una autoridad de un libro que se nos da separado de la historia de la salvación de la cual surge y de la cual forma parte también, ¿sí? Sino es someterse al Dios que habla por un libro y le da el certificado de autoridad a la palabra. Por eso entonces la Biblia tiene autoridad y es inseparable de la autoridad del Espíritu Santo, es inseparable de la autoridad de Dios el Padre y es inseparable de la autoridad de Jesucristo, ¿sí? En consecuencia, el reconocimiento de la autoridad de la Biblia como palabra de Dios es inseparable de la regeneración espiritual nuestra. Y como para terminar, si la Biblia nos enseña el Evangelio y nos dice que el Evangelio, que Cristo fue a la cruz por nuestros pecados para ser aceptados delante del Padre, ¿sí? Siendo el único sacrificio perfecto aceptado por el Padre, entonces yo soy salvo solo por gracia. ¿Usted lo ha creído? Qué bueno, ¿sí? ¿Usted lo ha creído? Entonces vamos a vivir la eternidad juntos. Por eso más vale ponernos a cuentas. Porque en la eternidad no que vaya el hermanito Willy y le diga a mi Samuel, aquí está tu papá. Y Samuel, papi, viene el hermano Willy. Y yo le digo, dile que no estoy. Eso no va a pasar en la eternidad, ¿no es cierto? Ahí vamos a estar todos juntos adorando y alabando al Señor, ¿sí? A fin de cuentas, la autoridad de la Biblia es la autoridad de la verdad para la experiencia y es consecuentemente en la experiencia donde se ejerce esa autoridad, ¿sí? No es una experiencia religiosa, es una experiencia de relación con Dios, ¿sí? Es una experiencia de relación con Dios, ¿sí? No es una experiencia de entrar en un trance, no, ¿sí? Es una experiencia de relación con Dios, ¿sí? Y en consecuentemente, por supuesto, ahí se ve la autoridad de la palabra. Y voy a decir una frase que dijo Samuel Escobar, sino René Padilla. Por lo tanto, yo creo en la Biblia porque creo en Jesucristo, a quien el Espíritu Santo me ha revelado por medio de ella, en virtud de que ella es la palabra de Dios. Amén. Entonces, nos involucra para que demos testimonio de la autoridad de la palabra, ¿sí? Y de acuerdo a lo que hemos aprendido un poco en esta mañana, porque este es un tema para poder, por lo menos unos 10 o 20 sermones aquí acerca de la autoridad y la veracidad de la palabra de Dios, ¿sí?
de las evidencias de la palabra de Dios. ¿Usted tiene la certeza que la Biblia es autoridad sobre usted? ¿Sí o no? Ok. A veces nos comprometemos diciendo sí. Que la Biblia es la suprema autoridad. Entonces, si la Biblia nos manda que amemos a nuestro enemigo, Señor bendito. ¿Sí? ¿De dónde? ¿Cómo debemos responder en obediencia a ella entonces? Que Dios nos bendiga. ¿Sí? Si la Biblia es autoridad, si la Biblia es mi autoridad, entonces estoy obedeciendo. Que Dios nos dé y nos capacite para obedecerla también. Vamos a orar.